justo en los charcos yo no veo turbulencia, que haya turbulencia antes o que haya turbulencia después, pero mientras está en esa zona el agua está fluyendo, pero yo no veo ninguna turbulencia. Entonces cuando hablo de un río, sí, tienes toda la razón, pensamos en un régimen turbulento porque se mueve, porque hay piedras, pero hay que tener presente que hay otras partes en esos ríos en donde vamos a tener una calma en el agua. Entonces, pero bueno, la idea está ahí, chicos. O sea, no tengo cómo mostrarles a ustedes aquí en clase qué es un flujo turbulento o qué es un flujo laminar. Bueno, de pronto laminar sí. ¿Ah? Un tobogán, por ejemplo. Un tobogán. Si el agua se está resbalando suavecito, sin generar fluctuaciones, es un flujo laminar. Pero si usted ve que empieza a generar como remolinos, eso ya es turbulento. Entonces, si yo cojo uno de esos tarros con agua y empiezo a resbalar agua sobre una superficie de una manera muy lenta, pues lo que vamos a tener es un flujo laminar. De lo contrario, vamos a tener un flujo turbulento. O sea, la percepción de estas dos palabras la tenemos en nuestra mente. Entonces no vayamos tan lejos. Algo turbulento es algo que se mueve, que se agita, algo desordenado, caótico. Pues esa misma palabra aplíquenla para un flujo. Un flujo turbulento es un flujo desorganizado, que se choca, que forma remolinos, que se mueve, que se agita. Eso es un flujo turbulento. Pero yo puedo tener la misma sustancia moviéndose lentamente sobre una superficie como resbaladito, resbaladito, sin ver olas, sin ver remolinos, sin ver turbulencias, y eso es lo que llamamos nosotros un flujo laminar. En nuestras vidas nosotros sí hemos presenciado flujos laminares, sí hemos presenciado flujos turbulentos. ¿Cuál es mejor que cuál? Depende del proceso que nosotros estemos trabajando. Flujo laminar, que usted abre poquitico la llave del lavamanos y sale un chorrito que es como si fuera un cilindrito perfecto. Eso es un flujo laminar. Pero si usted abre más la llave, ya le va a salir y eso ya es un flujo turbulento. Entonces, dependiendo del tipo de flujo, nosotros vamos a buscar la forma de calcular HL. Pero entonces ya la idea básica está en sus mentes. Esa es la diferencia. En tubería se puede verificar fácilmente y los invito a que busquen en YouTube porque hay muchos experimentos que montan en YouTube para ver cómo se mueve un fluido, el flujo turbulento y uno el flujo laminar. Lo hacen con tintas que ponen hilitos y la tinta se mueve como un hilo en toda la tubería, que las tuberías las hacen transparentes para uno poder ver, y si la tinta se mueve como un hilito es un flujo laminar, pero si la tinta inmediatamente se revuelve en toda la tubería, pues ya tenemos ese flujo turbulento. Mírenlos por favor, que yo no tengo cómo más mostrarles aquí la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento, más que en su imaginación. Miren por favor videitos de YouTube, con uno o con dos videitos que puedan ver, les va a quedar más graficado este tema. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento? No lo imaginamos, lo vemos. Primero, si no estamos viendo el flujo, es imposible definir si es laminar o turbulento, si no lo estamos viendo. Y si sí lo estamos viendo, podemos tener subjetividades, porque el régimen laminar no presenta ninguna perturbación, pero a veces las perturbaciones pueden ser tan pequeñas que no las alcanzamos a ver. Entonces yo en el laboratorio tampoco puedo de manera visual determinar si el flujo es laminar o turbulento. Para eso necesito algún parámetro que me permita definirlo. Ese parámetro que para nosotros hoy es la primera vez que lo vamos a ver y nunca se nos va a olvidar, es un número adimensional que se llama el número de Reynolds. Antes que nada, mencionarles un poquitico de la importancia de los números adimensionales. Resulta que para saber si es laminar o turbulento hay que ver varias propiedades o varias variables.
Y resulta que esto se vuelve muy complicado. Entonces, ¿qué dijeron unos señores hace muchos años? Cojamos esas variables de las que depende este proceso y juntémoslas a todas en un número que ojalá sea adimensional. Y según ese número que recoge varias variables, pues se va a simplificar un poquitico el análisis. Entonces el asunto de los números adimensionales realmente tiene un trasfondo matemático y físico supremamente importante. Yo no les voy a decir de dónde sale, pero vamos a conocer y les puedo anticipar al menos 4 números adimensionales distintos. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en ellos para simplificar los cálculos que tiene que hacer. El Reynolds es un número adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene unidades. Uno no va a decir Reynolds 1000 metros. No, el Reynolds no tiene unidades. Es adimensional y recoge 4 variables de las que depende el flujo de los fluidos. La primera de ellas es la densidad. ¿Por qué? Pues porque la densidad me refleja de alguna manera el peso o la masa de un fluido. Y no es lo mismo que un fluido que es liviano se mueva a que un fluido que es pesado se mueva. Entonces, la masa de por sí va a afectar la velocidad o el movimiento de un fluido en una tubería o en un sistema cualquiera. Pero la masa va a afectar. Se mueve más fácil uno que es ligero a uno que es pesado. Y eso queda representado en la densidad. Siguiente propiedad, la velocidad. La velocidad es la manera como nosotros interpretamos qué tan rápido o qué tan lento se mueve un fluido por dentro de una tubería, o en un canal, o en cualquier sistema. Por lo tanto, es muy importante entender la velocidad para poder definir el tipo de flujo. Otro parámetro que afecta el tipo de flujo, lo voy a poner como una L. Le voy a poner una rayita encima. L con rayita encima es lo que denominamos longitud característica. ¿Qué es la longitud característica? Es un parámetro, es una dimensión que me permite, como su nombre lo dice, caracterizar la geometría del sistema del que estamos hablando. Entonces, es una tubería circular. L característica va a ser un parámetro de esa tubería, que ya enseguida les cuento cuál es. Que si es un ducto rectangular, la longitud característica será otra. Que si es una placa plana, la longitud característica será otra. Que si es una esfera, la longitud característica será otra. Entonces lo voy a dejar expresado en términos de la longitud característica. ¿Qué he dicho aquí hasta el momento? El flujo de un fluido depende, o el régimen de o el tipo de flujo depende de la densidad, que es una propiedad del fluido, de la velocidad, que es una propiedad del flujo, y de una longitud característica, que es una propiedad del sistema. Además de eso, y uno de los más importantes parámetros que define el tipo de flujo es la viscosidad. No me voy a detener mucho en el tema de la viscosidad, más bien les quisiera preguntar si tienen alguna duda con respecto al documento que ya leyeron del Moodle que tiene que ver con viscosidad. Ok, como veo que todo está claro con respecto a ese documento, pues entonces proseguiré. ¿Listo? Sí. Sí, de hecho, un fluido que está directamente sobre una superficie no se está moviendo, pero entre más se aleje ese fluido de esa superficie, va a tener un movimiento mayor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la velocidad, hablamos de una velocidad promedio, realmente, que está entre la superficie sólida y la parte más lejana del fluido. La viscosidad es un parámetro que me dice qué tan difícil es para un fluido moverse.
no es la densidad, no es lo mismo. Y este es uno de los primeros errores que tenemos que sacar de nuestras mentes. Densidad y viscosidad son cosas distintas. Si una colada, una sopa, fluye lentamente o difícilmente, lo hace por su viscosidad tan alta, no por su densidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a bloquear esto que siempre decimos, uy no, eso es muy denso, cuando vemos que un fluido es como muy espeso, y realmente no es el fenómeno de la densidad, sino de la viscosidad. Para entender esto, para entender este tipo de flujo, pues es importante entender lo de la viscosidad, las unidades en las que se mide, qué es lo que representa, por qué es tan importante, y pues en esto ya ustedes sí tienen la responsabilidad de leer ese documento. También decía que cuando el fluido es viscoso no tenía lo del HL, pues lo de las pérdidas. Cuando el fluido es muy viscoso, se mueve muy lentamente, y al moverse muy lentamente las pérdidas van a ser menores. ¿Listo? Eso lo vamos a aprender a calcular. Ok. Entonces, en últimas, si ven este parámetro que es el Reynolds y comparan las unidades, se van a dar cuenta que es un número completamente adimensional. La densidad es en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo, la longitud característica siempre será en metros, y la viscosidad es un newton sobre kilogramos sobre metro segundo, o es lo mismo newton por metro sobre segundo, algo así. Pascal punto segundo serían la viscosidad. Revisan las unidades que en el sistema internacional les tiene que dar para cancelarlas y que nos queden reinos en unidades. Listo, a dimensionar completamente. Entonces, gracias a este numerito, que lo ven hoy por primera vez y que lo verán toda su carrera seguramente, vamos a poder definir el tipo de flujo. Según el número de Reynolds, yo ya podré decir si estoy en un régimen laminar o en un régimen turbulento, en un flujo laminar o en un flujo turbulento. Para que nos hagamos un poco la idea, en la industria, en la mayoría de los procesos, se prefieren flujos turbulentos porque se da mejor transferencia de cantidad de movimiento, mejor transferencia de calor y mejor transferencia de masa. Por eso es tan importante este tipo de flujo. Todos sabemos que si queremos enfriar algo más rápido lo leventeamos o más rápido lo soplamos. Entonces hay una relación directa entre el Reynolds y la transferencia de calor. Y lo mismo, hay una relación directa entre el Reynolds y la transferencia de masa. Y a nivel industrial se prefieren flujos turbulentos, lo que quiere decir que ojalá el Reynolds sea alto. ¿Por qué? Pensemos en este parámetro. Si la viscosidad es baja, el Reynolds tiende a ser alto. Si la viscosidad es alta, el Reynolds tiende a ser bajo. Y recuerden lo que decíamos hace un minuto, que si las viscosidades eran muy altas, fluyen más lentamente, hay más dificultad para que fluyan y por lo tanto voy a tener un fluido menos caótico y más organizado. En términos numéricos esto es muy fácil de determinar. El régimen laminar lo vamos a tener cuando el Reynolds sea menor de 2100 y el régimen turbulento lo vamos a tener para Reynolds mayor que 4000. En algunas literaturas dicen que para que sea completamente turbulento debe ser mayor a 10.000, pero esto es más o menos lo que aparece en la mayoría de los textos. ¿Listo? Régimen laminar. Si usted hace los cálculos, a ver, ¿qué necesitamos para hacer los cálculos? Yo quiero saber si el régimen, o si el flujo es laminar o turbulento. ¿Qué calculo? Reynolds. Y para calcular el Reynolds necesito, primero, densidad y viscosidad. ¿Se pueden calcular? Sí. ¿Por qué? Porque son propiedades de los fluidos. Y desde que yo le diga desde el principio con qué fluido estoy trabajando y a qué temperatura, ya va a tener densidad y viscosidad. Para que por este lado, gol. Longitud característica, usted va a saber si es una tubería circular, si es un ducto rectangular, y ya según eso va a poder decidir cuál es la longitud característica y la va a poder calcular. Aquí también tendríamos este dato para calcular. Y la velocidad,
Ah, es que no me dieron la velocidad, pero le di el caudal. Sí, entonces con el caudal puede calcular la velocidad para ese ducto y entonces esa será la velocidad para calcular el Reynolds en ese tramo de tubería. A todo lo vamos a tener para calcular este Reynolds. Y si no, pues lo calculo de alguna otra ecuación para llegar hasta acá. El Reynolds me dio por debajo de 2100. Físicamente esto quiere decir que no hay ninguna perturbación en el flujo. Es un flujo completamente homogéneo, constante, sin alteraciones de las líneas de flujo. Eso es muy raro que pase. Los Reynolds por debajo de 2100 me garantizan. ¿Cómo así? ¿Cómo se logró llegar hasta esto? Fueron años en donde los personajes importantes en la física se metían a los laboratorios y determinaban visualmente por medio de tinturas y todo esto si había o no había perturbaciones, y se dieron cuenta que por debajo de 2100 no aparecía ninguna de estas alteraciones. Por encima de 4000 ya se veían las onditas, las turbulencias, se veían los remolinos en el flujo y por lo tanto se tenía que decir que era turbulento. Pero ¿qué pasaba entre 2100 y 4000? Tenemos una zona que es la que se reconoce como transición. Y el régimen de transición es un régimen completamente peligroso para la industria, porque no es ni de aquí ni de allá. Entonces hay que alejarnos lo más posible del régimen de transición, tirándolo todo a turbulento o tirándolo todo a laminar, dado el caso. ¿Qué pasa en un régimen en transición? Físicamente, usted puede tener un flujo completamente organizado, cero turbulencia, cero remolinos, y usted lo está observando y de un momento a otro apareció como un remolinito y se volvió a calmar. ¿Eso es turbulento o es laminar? Pues no era laminar, pero tuvo alguna que otra turbulencia. Eso quiere decir que ya no es laminar completamente, es un régimen en transición. O puede que tenga al contrario, un flujo que es turbulento y que de un momento a otro se calma y vuelva y siga su uy, eso se quedó quieto. Entonces, ¿cómo hace uno en la industria para tener un flujo que no es ni de aquí ni de allá? Es muy complicado. Entonces ese régimen en transición está determinado para estos valores intermedios entre 2100 y 4000. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros para definir el tipo de flujo es saber si estamos en laminar turbulento o en la zona peligrosa que es el de transición, y para eso entonces necesitamos calcular el Reynolds. Ok, particularidades para este Reynolds. Hablemos de una vez de la longitud característica. ¿Cuáles son los sistemas de flujo que estamos entendiendo nosotros y practicando nosotros en operaciones unitarias? Tuberías circulares. Para las tuberías circulares, de una vez, vamos a ponerle nombre a eso, no nos vamos a enredar más la vida. Para las tuberías circulares, el Reynolds se calcula con el diámetro. Entonces, la clase de hoy es definir el tipo de flujo en cualquier sistema de tuberías. Hay otro taller, no se los he mandado, pero ya ustedes tienen acceso a los talleres que es sobre tipo de flujos. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer también esos ejercicios antes de la próxima semana que empezamos a hacer cálculos de HL. Sí. Ok. Entonces, vamos a resolver el ejercicio que les planteo. El tablero dice que el tipo de flujo se tiene cuando etanol a 60 grados con un caudal de 0.02 metros cúbicos por segundo fluye por una tubería de acero comercial de 2 pulgadas calibre 40. Hay información que quizás no hemos oído o de pronto hemos visto por ahí saltando, pero no hemos prestado suficiente atención. Calibre 40. Empecemos entonces a detallar estas gráficas, estas tablas que les pedí para hoy. Miremos qué información vamos a obtener de ahí. Empecemos. Propiedades del agua. Si alcanzan a ver, porque voy a apagar la... ¿Está bien? Está de primero. Ok. Por eso les dije, tráiganlas. Esta tabla la van a necesitar. No sé si para el parcial, para qué, pero para los ejercicios sí, pero por lo menos entonces tenganla a la mano. ¿Qué vamos a leer nosotros en esta tabla?
Dice Ah, propiedades del no agua. le mata el celular. ¿Será que esta tabla me sirve para hacer este ejercicio? ¿Qué? ¿Cómo se puede Porque hacer? este ejercicio es con etanol Así y se queda. pero el 90% de los ejercicios que ustedes tienen es con agua. Sí. Entonces es muy importante esta tabla. Vamos a tener esta primera parte del sistema de unidades del sistema internacional a una presión atmosférica de 101 kilopascales y vamos a tener cómo cambia peso específico, densidad, viscosidad, dinámica, pero la cinemática también no la usamos nosotros en operaciones unitarias. Pueden leer en el texto la diferencia entre estas dos viscosidades. Nosotros vamos a quedar con la dinámica y vamos a ver entonces en esta tabla cómo cambia con la temperatura estas tres propiedades. Listo. En el caso del agua, sí. En el caso del agua, ¿cómo cambian estas tres propiedades con la temperatura? Por favor, verifiquen en sus ejercicios que les dan la temperatura. Si no les dan la temperatura, pueden asumir una de 25 grados centígrados, que es la temperatura normal. Pero si no, deben verificar. ¿Por qué? Porque sobre todo la viscosidad, no tanto la densidad y el peso específico, pero sobre todo la viscosidad de los líquidos cambia muchísimo con la temperatura. Y es vital que usted verifique a qué temperatura le están dando ese fluido, porque las propiedades, densidad y viscosidad cambian con la temperatura. Es lo primero que uno se fija cuando está empezando el ejercicio. Le dicen temperatura 60 grados centígrados, verifique cuáles son la densidad y la viscosidad. ¿Vale? No se nos puede olvidar. En esta tabla entonces la necesitamos por eso, porque si nos dan agua a otra temperatura diferente a la temperatura ambiente, pues podemos calcular estas propiedades. Tengan presente que la temperatura está en una tabla incremental de 5 grados centígrados, lo que quiere decir que si por ejemplo nos dan que el agua está a 12 grados centígrados, tendremos que interpolar. Esta es otra de las tareas que les había escrito yo por aquí en el tablero de qué es lo que usted debe saber de matemáticas para operaciones unitarias. Entonces yo consideraría que no hay problema en que yo les ponga una temperatura dentro de estos intervalos. Aquí tenemos cada 5 grados centígrados que va aumentando la temperatura. ¿Entendido? Entonces no puede ser un problema. Ya saben que si no está en la tabla directamente la temperatura, les toca interpolar. La segunda parte de esta tabla está en unidades del sistema inglés. No las vamos a usar, realmente es muy poco lo que trabajamos nosotros en el sistema inglés. Siguiente tabla, propiedades de líquidos comunes. Interpolar es buscar la temperatura de un valor basándome en dos valores conocidos. Entonces vos tenés aquí 25 y 30 y te pedí 28. Entonces es más, no es una regla de tres directamente, es otra cosa. Es una interpolación lineal que necesitas dos puntos para poder ubicar un punto que está en el centro. ¿Vale? Entonces eso sí les toca a ustedes y en la calculadora lo pueden hacer. Yo realmente no sé cómo lo hacen en la calculadora, pero eso les toca a ustedes aprender a hacerlo. ¿Listo? Yo sé que quédate con mayor a quien nunca lo ha hecho, se los enseña a hacer. Pero para que traigan eso y si no me buscan y yo les explico cómo. Pero la idea es calcular un valor porque es que 28 grados no es la mitad exactamente y no puede ser ni 25 ni 30, está entre los dos valores, me tienen que dar el valor exacto. De los líquidos comunes tenemos entonces una tabla similar a la anterior, solo que la tabla dice claramente cuáles son las condiciones y me dice que eso solamente es a 25 grados centígrados. ¿Podré utilizar esa tabla para calcular o para resolver este ejercicio? No, porque esta está a 60 y esto me está diciendo que es a 25 grados. Para diferentes fluidos me van a dar también peso específico, gravedad específica, densidad relativa, densidad y viscosidad dinámica. Tengan esa tabla también a la mano, porque si estamos trabajando con un fluido diferente al agua a 25 grados centígrados, esta es la que van a necesitar. La tabla C no la necesitamos porque es para petróleo y nosotros no trabajamos con petróleo, pero la gráfica D sí la necesitamos. Entonces, como vimos, como les decía, esa tabla para fluidos distintos al agua no nos sirve porque solamente está a 25 y para calcular el Reynolds yo necesito densidad y viscosidad. La densidad, ¿me la da este ejercicio? Sí.
¿Por qué? Porque me dan la gravedad específica o la densidad específica. O sea, que la densidad relativa, o sea, que ya tengo la densidad. Pero la viscosidad la necesito para el etanol a 60 grados centígrados. Entonces, en este caso, para nosotros en operaciones unitarias, la única herramienta será esta tabla que dice variación de la viscosidad con la temperatura. Entonces, miremos la gráfica, ustedes la tienen ahí. En el eje X vamos a tener temperatura y en el eje Y vamos a tener viscosidad. Hago la salvedad, la gráfica es lineal en el eje X, pero logarítmica en el eje Y. Y usted debe tener la capacidad de leer valores en escala logarítmica. También lo había puesto por aquí en una notica de que es lo que usted debe saber hacer antes de las operaciones unitarias. ¿Listo? Entonces leer en escala logarítmica. Aquí, ¿qué vamos a tener? Líneas. Uy, eso está muy difícil. No es difícil. Usted debe saber leer y buscar la información que necesita. ¿Cuál es la sustancia que estamos buscando? Etanol. ¿Puede identificar en esta gráfica alguna línea correspondiente al etanol? O alcohol etílico, que es lo mismo. Alcohol etílico y corresponderá a esta línea de alcohol. ¿Listo? Toda esta línea corresponde al alcohol etílico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubiquemos la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? 60 grados centígrados. Y voy a subir hasta encontrarme con la línea correspondiente al alcohol etílico. 60, 60, 60. Voy y choque aquí. ¿Estamos claros? Este punto lo voy a leer en este eje, pero para eso no me voy a subir por la línea. No. Si tengo ya este punto, me vengo de manera horizontal a ver en dónde se corta con el eje Y. Y voy a leer aquí 6. ¿6 qué? 6 por 10 a la menos 4. ¿Qué? Pascales por segundo. Que son las unidades por segundo. ¿Ya? Si tengo otra temperatura, la ubica aquí. Si tiene otro fluido, búsquelo aquí. Sería la forma que tenemos nosotros en operaciones unitarias para calcular la viscosidad según la temperatura para diferentes fluidos. ¿Estamos claros? Si fuera, por ejemplo, 50, no es tan complicado, está en toda la mitad. Si fuera 55, pues ya tampoco está tan complicado, está entre 50 y 60 en toda la mitad. Y de así más o menos puedes ir ubicando en el eje X la temperatura que te están pidiendo. ¿Listo? Ok, la gráfica de la derecha es exactamente lo mismo, pero en unidades del sistema inglés. Pues en esta no se puede interpolar. ¿Cómo? En esta no se puede interpolar. No es necesario. No es necesario. Uno interpola en las tablas, no en las gráficas. Ok, propiedades del aire. No vamos a ver aire. Recuerden que nosotros no estamos trabajando con fluidos compresibles, por lo tanto esta tabla de E tampoco la necesito. F1, esta sí la necesito. Les cuento, para quienes no están muy acostumbrados a las ferreterías o al home center o al whatever, cuando uno va a comprar una tubería es como cuando va a comprar una puntilla. Uno pide una tubería de 2 pulgadas. Uno pide una tubería de 10 pulgadas, de pulgada y media, de media pulgada. Ok, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Un diámetro. Un nombre. Nombre. Es como decir, necesito una tubería, no sé, una tubería con cualquier nombre, María, una tubería María, sí, una tubería Pepe, una tubería de 3/4 de pulgada. Lo que usted está diciendo con 3/4, 1, 5 pulgadas es el nombre con el que se identifica esa tubería. Y ese nombre se parece al diámetro de la tubería. Entonces, cuando a uno le dicen, cómprame una tubería de media pulgada, lo que está diciendo es el diámetro nominal del nombre, porque el diámetro de esa tubería no es de 1 pulgada. Que trae una de media pulgada. El diámetro de esa tubería no es de media pulgada. Pero si vos me dijiste que trajeran una, sí, no me preocupe, así se llama. Pero esa tubería no tiene un diámetro exactamente igual al nombre que se le da. Eso pasa con las tuberías
reales. Bienvenidos a la realidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa, chicos? A nivel mundial hay diferentes formas de calibrar las tuberías para hablar, de alguna manera, todos en el mismo idioma. Entonces, a nivel mundial se establecen diferentes calibradores. Nosotros vamos a trabajar con un calibrador que me establece las cédulas o los calibres 40 y el calibre 80. Y hay otros, pero en esta tabla solamente están calibre 40 y calibre 80. Hay otros calibradores para otro tipo de tubos. Las tuberías de hierro se calibran de otra manera, las tuberías de acero inoxidable se calibran de otra manera, las tuberías de cobre se calibran de otra manera, las tuberías de acero se calibran según el calibre 40 y según el calibre 80. ¿De qué me habla el calibre? Del grosor de la tubería. Entonces, una tubería tiene un grosor. Si usted, vamos a hacer de una manera más gráfica, si usted coge un cilindrito o un rollito de papel higiénico y pone un dedo por dentro y el otro dedo por fuera, sabe que sus dedos no se están tocando. Entre sus dos dedos hay cartón, ¿ya? Y ese cartón impide que sus dedos se toquen. Por lo tanto, por dentro hay un diámetro y por fuera hay otro. Si fueran el mismo, sus dedos se estarían tocando. ¿Ya? Es un ejemplo muy burdo, pero espero que me entiendan. Lo que estoy tratando de decirles es que las tuberías tienen espesores. Y esos espesores hacen que haya un diámetro por la parte de adentro de la tubería y un diámetro por la parte de afuera. ¿Eso está claro? Así funciona la vida real. ¿Cuál de esos dos diámetros necesitaríamos nosotros para el relleno? Lo que estamos haciendo es flujo interno a través de tuberías, el diámetro interno. Y ya no se vale hablar de diámetros, se acabó. En los talleres hasta hoy hablamos de una tubería de un diámetro de 0.2 centímetros, 0.2 metros, 200 milímetros, 400 milímetros, se acabó. Ya, de ahora en adelante, usted lo que tiene que preguntar es, ok, ese diámetro que me está dando el ejercicio, ¿es el diámetro interno o externo? Porque ya se vuelven parámetros diferentes. Por ahora, como estamos hablando de flujo por dentro de tuberías, el único que nos importa es el interno, siempre. Pero esperen que pasemos la hoja y lleguemos a calor. Y en calor ya necesitaremos diámetro interno para unas cosas, diámetro externo para otras. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, por ahora hagámonos pasito. No es cualquier diámetro. Ah, que es que usted me dijo media pulgada, ese es el nombre. Le hubiera dicho Roberto. Ese es el nombre. Media pulgada, usted no puede meter el nombre dentro de una ecuación. Usted lo que va a meter es el diámetro. ¿Cuál? ¿Interno o externo? Para este caso, interno. ¿Y cómo lo calculamos? Si tenemos un tubo de acero con un calibre determinado, el calibre me habla del espesor. Hay unas tuberías que son más delgaditas, hay unas tuberías que son más gruesas. De eso me habla el calibre. Entonces voy a buscar en esta tabla, según el tamaño de la tubería en pulgadas, el diámetro nominal. Voy a buscar para el calibrador que tengo los datos que requiero. ¿Qué me ofrece esta tabla? Diámetro externo en pulgadas y en milímetros, que por ahora no lo necesito. Grosor de la pared en pulgadas y en milímetros, que no lo necesito. Diámetro interno en pulgadas, en pies y en milímetros. Este dato sí es requerido para los cálculos del Reynolds en este caso. Y el área de flujo, que por ahora de pronto no la estamos usando, pero también es una ayuda, porque ya no tengo que calcular y cuartos por el diámetro al cuadrado, sino que si yo tengo la tubería de una vez ya sé cuánto es el área de flujo. Ya me ahorro por lo menos un cálculo en la calculadora. Esta tabla se diferencia de la siguiente porque esta es para calibre 40 y esta es para calibre 80. Los diámetros de la tubería aquí rara vez se van a encontrar porque tengan que interpolar. ¿Por qué? Porque estas son dimensiones estándar universales. O sea, uno no habla de una tubería entre 1/4 y 3/8. De 1/4 se brinca a 3/8, de 3/8 se brinca a 1/2, de 1/2 se brinca a 3/4. Y son tuberías estándar a nivel universal.
Entonces, raro que encuentren una que esté ahí en la mitad. Entonces no tendrán que interpolar. ¿Entendido? Para este caso, en este ejercicio estamos hablando de una tubería calibre 40. Una tubería calibre 40, pues tengo la tabla anterior. En la industria siempre se manejan tuberías de acero. No, en operaciones unitarias, sí. Pero en la industria depende con lo que usted esté trabajando. Hay muchas tuberías de cobre, pero en la industria alimenticia es bueno no utilizar tuberías de cobre. Pero para la transferencia de calor, por ejemplo, son wow, excelentes. ¿Ya? Entonces depende del tipo de industria. Y como hay tantos tipos de tubería, hay tantos materiales, pues habrá calibradores específicos para cada tubería. Calibre 40, tenemos esta tabla, me dice que son 2 pulgadas nominal. Para 2 pulgadas nominales, este valor de aquí, ¿cuánto sería el diámetro interno? 52.5 milímetros. 52.5, o sea 0.0525, porque recuerden que todas las unidades las llevamos al sistema internacional. Ok. Miren entonces, la gráfica F o las tablas F si las necesitamos, la G, les decía, no vamos a necesitar esta G porque no vamos a trabajar con este calibrador, este es un DPWG, este es otro calibrador distinto, no lo vamos a usar. Aquí tenemos tuberías de cobre tipo K, no vamos a usarlas en operaciones unitarias, hierro dúctil, no vamos a usarlas en operaciones unitarias. Entonces, en la vida real, si llegáramos a utilizar un material de esos, pues necesitaríamos un calibrador distinto. Factores de conversión, quien quiera los factores de conversión los puede sacar. Yo quería buscar uno que no me había preguntado. No está ahí. Lo dan en libras. Vale. Son de Un caballo de fuerza de 645. Eso no lo es el interno. Entonces cuando usted se va al interno en milímetros es un control. Pero pasando. Entonces, quien quiera factores de conversión lo puede sacar. Y estas pérdidas de carga lineales, estas K, si las necesitamos para la próxima semana. Para esta pérdida y la L también. Toda la L, esta y esta. Las necesitamos para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, en estos 15-20 minutos que faltan, terminamos de resolver este ejercicio según los datos que yo les estoy. ¿Claro? No me hace la Y ya si tienen acceso al taller de régimen de tipos de flujo, pueden empezar a resolver también ese taller.